Buen día. Bienvenidos al curso de actualización en materia catastral del año 2022. El día de hoy veremos la sesión número 6. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos una vez más la cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a esta última sesión del curso de actualización en materia catastral. Antes de dar inicio con la exposición, por favor, hay que estar atentos a las siguientes recomendaciones. Ya, como en todas las sesiones, no se ha mandado un link de asistencia debido a que el Zoom registra vuestra asistencia al momento de ingresar a sala. Las preguntas podrán ser realizadas al finalizar la exposición, ¿sí? Ustedes podrán levantar la mano para que se les pueda activar el audio o pueden realizar sus preguntas a través del chat de esta aplicación. El día de hoy vamos a contar con la presencia del ingeniero Marco Antonio Castro Suárez. Él es bachiller ingeniero civil, egresado de la Universidad Alas Peruanas en el año 2020. Es topógrafo titulado de Sensico en el año 2010 e informático especializado en análisis y diseño de sistemas con experiencia en desarrollo de software y mantenimiento de base de datos titulado del Instituto Superior Tupac Amaru en el año 2009. Realiza labores de docencia en la Escuela Superior de Tecnologías en Computación e Informática, así como en la empresa GCAD System Partner de Autodesk en Cusco, dictando los cursos de dibujo de ingeniería en software AutoCAD y AutoCAD Civil 3D, cursos de sistemas de información geográfica en ArcGIS y AutoCAD Map 3D, cursos de teledetección con ENVI. Es facilitador en capacitaciones a la empresa Electropuno, Municipalidad Provincial de Puno, Gobierno Regional de Puno en elaboración de proyectos de carreteras, haciendo uso de tecnologías Autodesk como AutoCAD Map 3D y AutoCAD Civil 3D durante el año 2015. Asimismo, es facilitador en capacitaciones a las municipalidades de Espinar, Sicuani y Urcos en la elaboración de proyectos de carreteras haciendo uso de tecnologías Autodesk como AutoCAD Map 3D y AutoCAD Civil 3D durante el año 2015 también. Y ha desempeñado labores de analista en catastro y actualmente viene desempeñando el cargo de administrador de base gráfica registral en la oficina de catastro de la zona registral número 10, C Cusco. El día de hoy, el ingeniero Marco va a desarrollar el tema de catastro y la utilización de la herramienta del ArcGIS y TOLGIS. Ingeniero Marco, muy buenas noches. Le cedo el uso de la palabra, ingeniero. Ok, muchas gracias. Ahora sí se me escucha. Perfecto. Primero, nuevamente quiero agradecer por la invitación, por la presentación, para poder compartir un poquito de las experiencias que se han obtenido al transcurrir del tiempo. Cabe señalar que yo ya formo parte de la zona registral número 10, aproximadamente 12 años, en los que he aprendido un poco de la labor, el análisis técnico, y desde el año 2015 asumo la responsabilidad de la base gráfica. Muy bien, voy a compartir, por favor. A ver, vamos a comenzar. Para dar un preámbulo, antes de ir a los tópicos que nos conciernen en esta oportunidad, debo señalar lo siguiente. El tema que se está tratando en esta oportunidad es el catastro en la utilización de las herramientas del ArcGIS y el ToolGIS. Es un tema específicamente técnico porque las herramientas del ArcGIS y el ToolGIS se utilizan principalmente en las oficinas de catastro. Ahora, si bien es cierto, todos los que trabajamos en la oficina de catastro hacemos uso de estas herramientas, estoy seguro que hay muchas personas que dominan su aplicación, y hay otras personas que tal vez no, porque de repente han ido aprendiendo a utilizarla ya sobre la marcha. Es decir, sabemos que el cambio de tecnologías del AutoCAD Map al ToolGIS y ArcGIS ha sido pues un cambio de paradigma tecnológico para los que estábamos acostumbrados a trabajar netamente en el CAD. Sin embargo, nos hemos ido amoldando
a las funcionalidades que también posee el ArcGIS mediante el uso de la herramienta o el aplicativo desarrollado por la UTI o la OCTI para poder hacer la gestión de todos los polígonos y la información alfanumérica que estos cuentan, ¿no? Para almacenarlos en una base de datos. Muy bien. Dicho ello, primeramente quiero comenzar con el tema de la estructuración legal, porque este ToolGIS, cuando vino a nuestras manos, vino pues con un primer manual, una versión 1.0, que era el manual de evaluación técnica, con ToolGIS versión 1.0 para las oficinas del catastro. Esto, el año, permítanme activar el puntero, el año 2015. Entonces, ese año veíamos por primera vez un manual del uso del ToolGIS, en el cual el objetivo principal de este manual era mostrar y capacitar de forma didáctica los casos reales para la evaluación de expedientes técnicos sobre la plataforma GIS, que era una plataforma que algunos conocían por experiencias pasadas, qué sé yo, y otros que probablemente recién la empezaron a conocer. Entonces surgieron muchos problemas, ¿no? Surgieron muchas dudas al momento de cómo voy a dibujar, cómo se dibuja en el ArcGIS, cómo se hacen ciertas operaciones, etcétera. Entonces, este manual precisaba de forma didáctica cómo era el hacer uso del ArcGIS mediante la tecnología creada por la OCTI, que era ToolGIS, ¿no? Ahora, en esta plataforma GIS nos permite almacenar información gráfica y alfanumérica en un sistema de administración de base de datos Oracle, ¿no? El cual garantiza la seguridad, disponibilidad e integridad de la información. Hay que señalar que al tener la información gráfica y alfanumérica en el AutoCAD, por ejemplo, esta era susceptible pues de no tener un control de seguridad, ¿no? Porque al ser un archivo, eh, digamos, que no está conectado a una herramienta, un gestor de base de datos, no nos dotaba de esa seguridad respecto a la integridad de la información sobre todo. Ahora, precisa también que este manual va a establecer un trabajo estandarizado con respecto al almacenamiento de la información gráfica de las oficinas de catastro y el desarrollo de herramientas desarrolladas para la plataforma ArcGIS, ¿no? Que son herramientas hechas a medida. Es decir, el ToolGIS solo trabaja para SUNAT. No hay un ToolGIS particular para que uno se pueda llevar a casa o en otra institución, ¿no? Esa herramienta ha sido elaborada precisamente para el uso interno de las oficinas de catastro de la SUNAT, ¿no? Y con lo cual se logrará un mayor desarrollo de las labores catastrales, permitiendo además que la información se encuentre almacenada en un repositorio de base de datos descentralizado, ¿no? Entonces, toda esta información de alfanumérica y gráfica se ha centralizado en un motor de base de datos, ¿no? Administrado por Oracle, ¿no? Ahora, este manual estaba estructurado de la siguiente manera, ¿no? El objetivo que lo acabamos de ver, finalidad, uso aceptable de los activos, etiquetado de manipulación de información, que vienen a ser de repente tópicos importantes para la seguridad de la información, porque sabemos nosotros que toda la información a la que accedemos tiene carácter de privado, ¿no? Y tiene un carácter de mucha importancia que solamente nos permite a nosotros como trabajadores de catastro el poder hacer uso de esa información siguiendo siempre estrictamente ciertos parámetros que son necesarios para que esta información no se divulgue, no fluya de forma, vamos a decirlo así, de forma ilegal a otros lugares, ¿no? Luego, también especifica los procedimientos de expedientes, de evaluación de expedientes técnicos, detallándose las conexiones, ubicaciones de polígonos, contrastes, ¿no? Los anexos para los procedimientos de editar los polígonos y otros anexos para la edición de imágenes en el ArcGIS. Entonces, prácticamente este manual nos permitía, uno, conocer el uso de la herramienta ToolGIS y conocer un poquito de cómo se trabaja en el ArcGIS para quienes recién por primera vez estaban viendo este programa, ¿no? Los que quizá ya tenían experiencia en el uso de este programa han visto que se podía adaptar fácilmente, ¿no? Posteriormente, mediante el memorando circular 87 de 2017, se nos envía, ¿no?
una nueva versión del manual de actualización de la base gráfica a través de la nueva funcionalidad de la herramienta QGIS en las oficinas de catastro. Esto es 2017, ¿no? Entonces, ese año recibimos este manual que era para la actualización de la base gráfica, es decir, para las personas que se encargaban de la actualización, especialistas de base gráfica, administradores de base gráfica, etc. Entonces, allí se precisaba únicamente cuáles eran los procedimientos para poder actualizar predios inscritos, ¿no? Mediante el uso de la herramienta del QGIS. Ahí también se tiene una estructura con el objetivo, la finalidad, detalles o tópicos que son similares a los que se mencionó en el manual 1.0, ¿no? Ahora, aquí era lo que difiere es el procedimiento para la actualización de base gráfica de títulos en evaluación, actualización de títulos tachados, inscritos, bueno, operaciones que se hacen para la actualización de la base gráfica. Muy bien, posteriormente tenemos nosotros el instructivo, ¿no?, de las nuevas funcionalidades de la herramienta QGIS en base a la directiva 3-2020. Recuerden que la directiva 3-2020 hace referencia a la modificación de la base de datos, tanto de los expedientes, publicidades, predios inscritos, ¿no? En este instructivo, que ha sido elaborado en virtud de esta directiva, ¿no?, tiene como finalidad establecer, ¿no?, el procedimiento de las nuevas funcionalidades de la herramienta QGIS, así como los pasos a seguir para en un adecuado uso de estas, ¿no? Todo con la finalidad de que podamos realizar las evaluaciones técnicas de manera más rápida y finalmente la emisión de un informe técnico, que es la finalidad del analista catastral, ¿no?, el poder hacer uso de la base gráfica para poder emitir un informe técnico y derivarlo a la dependencia correspondiente, sea publicidad o sea un registrador público. Ahora, debido a que se ha implementado una nueva estructura de base gráfica registral, se han incluido nuevos campos, ¿no?, los cuales han modificado los formularios de ingreso de información gráfica, que vamos a ver posteriormente, ¿no?, tanto de base gráfica de polígonos como en la base gráfica de predios inscritos. Las dos categorías, ¿no?, expedientes y predios inscritos, ¿no? Entonces, acá hay que hacer un paréntesis, ¿no?, para poder reconocer qué es lo que se almacena junto con los polígonos que nosotros incluimos en la base gráfica, ya sea por análisis de un expediente, título o publicidad, o a la inclusión de un predio inscrito. Entonces, esta resolución, esta directiva, regula la estructura de la base gráfica, la cual su objetivo principal era tener una información homogeneizada, ordenada y consistente a nivel nacional que permita una adecuada gestión de la información gráfica registral. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que todo sea homogéneo, que esté ordenado y consistente a nivel nacional, porque hay que señalar de que nosotros pertenecemos a una entidad y tendremos que hablar técnicamente el mismo idioma, gráficamente el mismo idioma, y eso es lo que las directivas recientes, tanto como los lineamientos de calificación técnica, los gráficos o el informe gráfico que nosotros generamos, ya tiene una plantilla, una estructura que todos debemos de utilizar, ¿no? Las disposiciones específicas de esta directiva habla principalmente de la estructura de la base gráfica registral, ¿no?, la cual está compuesta por grupos, subgrupos, capas y campos, ¿no?, los cuales principalmente son, por ejemplo, los grupos, conjunto de elementos organizados según el código o el datum, ¿no?, y definidos por datum y la zona geográfica como, por ejemplo, PESAT 56, WGS 84 y siglas, ¿no? Hay oficinas registrales que, de acuerdo a su ubicación geográfica, solamente se encuentran dentro de una zona, ¿no? Y hay otras, como por ejemplo el Cusco, que nos encontramos en dos zonas, ¿no?, en la 18 y en la 19, que nos genera dolores de cabeza al momento de hacer, digamos, algún trabajo técnico. Sin embargo, poco a poco, con las nuevas funcionalidades de las que emanan los manuales, nosotros hemos podido ir superando y mejorando la actualización y la calificación técnica sobre esos grupos, ¿no? Ahora, estos grupos
presentan subgrupos, los cuales ya los conocemos, es el grupo de base gráfica de expedientes, y aquí se encuentra publicidad, expedientes y títulos, ¿no? También títulos tachados. La base gráfica de predios inscritos, que es el BGI, ¿no? Donde se encuentran los predios inscritos, matrices, referenciales, concesiones, ANPs, ¿no? Que son, vendrían a ser las capas, ¿no? De estos elementos, ¿no? Como decía, las capas de la base gráfica de expedientes tenemos título, tachado, expediente y publicidad. En título, obviamente, es un conjunto de información que tiene polígonos de títulos en trámite, ¿no? Los que están recientemente en trámite, los tachados, los que ya a nivel registral se han tachado por algún motivo, ¿no? Los cuales también forman parte de nuestra base gráfica porque es un, digamos, un histórico de algún título que ha ingresado a nuestra oficina al cual nosotros podemos recurrir si es que tenemos uno también similar, ¿no? Para ver qué se le ha observado y tomar en referencia una calificación previa y hacer referencia a ella en una calificación reciente, ¿no? La base gráfica de expedientes, que es un conjunto de información mediante polígonos en consulta remitidos mediante oficios, memorándum, hojas de trámites u otros documentos que ingresan al área de catastro. Por ejemplo, los oficios de la fiscalía, de la policía, ¿no? De repente alguna entidad, no sé, provías, requieren cierta información, como una búsqueda catastral. Entonces, al no ser un usuario particular, esos deben ser trabajados en expedientes, a diferencia de la base gráfica de expedientes de publicidad, que sí vienen a ser aquellos que ingresan en el área de catastro, ¿no? Son de forma particular, y estos a su vez están enlazados al sistema, al SPRN, ¿no es cierto? Sistema de Publicidad Registral Nacional, el cual cualquier persona puede tener acceso a él, ya sea, sabemos que la publicidad de registros públicos es pública, ¿no? Es libre, de libre acceso. Dentro de las capas de BGI vamos a encontrar matriz, inscrito, ANP, ubicación referencial, histórico, concesiones, ¿no? El de matriz principalmente almacena aquellos polígonos que tienen bastante, o tienen una extensión superficial bastante grande. Por ejemplo, habilitaciones urbanas, los perímetros de las habilitaciones urbanas son matrices, los fundos, haciendas, zonas arqueológicas, comunidades campesinas, nativas e indígenas y otros proyectos especiales, ¿no? Además, dice que esta capa posee los polígonos de la matriz de las posesiones informales, aquello levantado y presentado por COFOPRI, por ejemplo, ¿no? Y dice adicionalmente que debemos entender que por predio matriz como una poligonal de gran extensión, justo lo que mencionaba al inicio, ¿no? El predio inscrito simplemente es todos aquellos polígonos individuales, urbanos, rurales, catalogados como urbanos, rurales u otros en los sistemas registrales. O sea, aquellos que provienen de forma particular, si quisiéramos darle una categoría, ¿no? El de áreas naturales protegidas hace referencia a esos elementos y a sus zonas de amortiguamiento, ¿no? Las de ubicación referencial, que quizá esta capa es una de las, si me permiten decirlo, una de las capas y de predios escritos muy especial, porque en esta capa vamos a colocar aquellos polígonos que tienen una ubicación no precisa o una reconstrucción no precisa, de tal forma que sabemos esa condición, pero debe existir en la base gráfica para poder informar, ¿no? Recuerden que dentro de la calificación técnica nosotros podemos decir si un predio se encuentra, no podemos determinar si un predio se encuentra indubitablemente dentro de otro por cuestiones técnicas, que es justamente aquellos predios que tienen esta condición, ¿no? De ubicación referencial o de reconstrucción referencial, ¿no? Ahí la directiva, por ejemplo, hace referencia, ¿no? Han sido ubicados aquellos polígonos de forma referencial por su descripción literal o detalles geográficos no perecederos, ¿no? Asimismo, en esta capa, los polígonos están sujetos a actualización permanente en posición y forma. Eso es cierto, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad en algún momento, porque recibimos un expediente o porque encontramos algo
relacionado al predio que nos hace ubicarlo un poquito más por ahí, más a la derecha, más a la izquierda, o simplemente el hecho de decir, no, que la forma no corresponde, que es distinta, ¿no? Recuerden que los planos antiguos lamentablemente no nos precisan ángulos internos ni coordenadas. Entonces, esos defectos nos dan a nosotros la posibilidad de poder manipularlos a este nivel, ¿no? Por eso es que también lo mencionan, ¿no? Están sujetos a una actualización permanente. El VGI histórico, que es la capa que contiene polígonos de predios escritos que producto de la actualización ya no corresponden a la última modificación física. Esto, el ejemplo más clásico es, tengo un predio de 200 metros cuadrados y lo subdivido en dos. Obviamente, por principio de especialidad registral, cada predio independiente va a poseer una nueva partida, por lo que el matriz del cual se emana la subdivisión ya quedaría como un polígono histórico, ya que no contiene área para seguir generando más inscripciones sobre él, ¿no? En cuanto a las concesiones, esta capa contiene los polígonos de concesiones para la exploración de servicios públicos, concesiones forestales, acuícolas, etcétera. Todo tipo de concesión que tenga un respaldo técnico, llámese planos, memoria descriptiva, ¿no? Para poder ubicarlos en nuestra base gráfica. Entonces, esta estructura de los BGI ya nos permite a nosotros segmentar aquellos polígonos inscritos en determinadas capas para poder administrarlo mucho mejor. Recordarán, los que tienen ya unos añitos, al igual que yo en el trabajo, que todo se administraba en una sola capa, ¿no? Y había que, en esa capa, por los campos de sus atributos, había que diferenciarlos, con comunidades campesinas, predios urbanos, predios rurales. En cambio, cuando se cambió la estructura de la base de datos, pues se organizó mucho mejor, ¿no? A mí me parece que esta estructura cumple ya las expectativas de un ordenamiento de nuestra data gráfica mucho mejor, una mejor escala. Ahora, los campos que tienen los BGI de títulos y títulos tachados, pues aquí lo que les voy a mostrar es una descripción de los campos o los atributos que posee. Principalmente algunos de ellos son comunes, ¿no? Como por ejemplo el código de oficina registral, que contiene el código de 4 dígitos que corresponde a las oficinas registrales. Caso del Cusco, por ejemplo, es 0601, Abancay 0602 y así, ¿no? Según la oficina registral. Hay que ver que el tipo de almacenamiento de este campo es de tipo textual y de 4 caracteres como máximo. No podemos agregar un carácter adicional porque eso generaría un error, no nos permitiría almacenar la información. Luego viene el número de título, que es también de tipo texto, cuya longitud máxima es de 8 caracteres, ¿no? Que es el número del título con el que ingresa desde cajas, ¿no? La fecha de título, vale decir la fecha de presentación, este es un tipo de datos de tipo fecha que no tiene longitud, porque el tipo fecha puede ser una fecha larga, corta. En nuestro caso, acá sería un pequeño error, ¿no? Nosotros consignamos el año completo. Esta descripción hace referencia a que el día se coloca en números, el mes en números y el año solamente los 2 últimos dígitos. Pero en realidad nosotros colocamos los 4 dígitos, acá faltan 2 As. ¿No? Es un detallito que de repente se nos pudo ir en cuanto a nomenclatura. La partida registral, que nosotros sabemos, que principalmente tiene 8 dígitos, pero acá nos colocan un ancho o una longitud de texto de 9. Hay que tomar en consideración que, por ejemplo, los centros poblados, las partidas de los centros poblados, tienen la P, ¿no? Antes de la partida en sí. Entonces, por ese motivo es que se tienen los 9 dígitos. El resto de partidas, las normales, es decir, solamente tienen 8 dígitos, ¿no? El asiento registral hace referencia al campo que contiene el número de asiento en el que se ha inscrito el predio. Recuerden, antes no existía esto. Este es un campo que se ha agregado con esta directiva, que da la posibilidad de colocar el asiento de la última modificación del predio, o en este caso del antecedente del predio, porque estamos hablando de base gráfica de expedientes, ¿no? Si el usuario hace referencia, por ejemplo, a una
un predio inscrito en un asiento 5, digamos, tendríamos que colocar allí el asiento 5. Partida antecedente, igual, ¿no? Igual que la partida registral. El estado de título, este caso sí es muy importante, sobre todo para los que trabajan con la administración de la base gráfica, porque este valor o este campo es el que a nosotros nos indica si el predio ya se ha inscrito o no, o ya pasó a tachados. Recuerden que eso es la parte de la actualización semiautomática. Entonces, en este caso, si nosotros vemos predios de la capa títulos que tienen la condición de estado de título 1, significa que ese predio ya está inscrito, por lo tanto, debo hacer el uso de la herramienta correspondiente para su actualización, ¿no? Otros, por ejemplo, el tipo de predio, si es urbano, rural, si es un fondo, una comunidad campesina, nativa. Entonces, esto está referenciado ya en el anexo 2 de esa directiva, la cual precisa en una lista los números que hacen referencia a un determinado tipo de predio. Como decía, urbano, rural, posesión informal, comunidad campesina, etc. El ubigeo, que viene a ser la representación numérica de la ubicación geográfica de un determinado distrito. Estos son 6 dígitos y se ordenan desde el, digamos, a nivel nacional, primero en el departamento capital, que viene a ser Lima, y luego los siguientes departamentos en orden alfabético. Luego los siguientes 2 dígitos corresponden a la provincia, comenzando por la provincia capital, y luego los siguientes 2 dígitos corresponden a los distritos, comenzando por el distrito capital. Entonces, por ejemplo, Cusco, que vendría a ser departamento, provincia y distrito, su ubigeo sería 08, 01, 01, ¿no? 08 por el orden alfanumérico, perdón, alfabético, 01 por provincia capital y 01 por distrito capital, ¿no? Entonces, creo que estos temitas ya los conocemos bien. Manzana, si corresponde a una habilitación urbana, ¿no? Nosotros podemos colocar la descripción de la manzana, el número del lote. Si es un predio rural, la unidad catastral, el código de referencia catastral, ¿no? Que es un código de 25 dígitos, la ubicación, cómo lo has ubicado, si es con coordenadas UTM, con distancia en la esquina más cercana, cómo lo has graficado, si es en base a coordenadas UTM o ángulos y distancias. Entonces, todos esos elementos ya están en la nueva estructura, ya lo estamos utilizando actualmente. Entonces, simplemente estamos viendo un pequeño repaso de qué es lo que dicen, ¿no? El ajuste de la base gráfica, si ha sido con movimiento, sin rotación, sin movimiento, sin rotación. Es decir, si el polígono que el usuario me presenta con sus coordenadas, yo, a pesar de tener esa información, yo lo he movido y lo he rotado, tengo que hacer referencia a ello, ¿no? Con movimiento y con rotación, por ejemplo. El acto registral, si es una inmatriculación, independización, rectificación de área, etcétera. Algunas observaciones que nosotros podríamos colocar, es un campo bastante extenso, son 250 caracteres, ¿no? Podríamos indicar aquí, por ejemplo, que el predio lo hemos ubicado según cartografía oficial o según imágenes del Google Earth, algún dato que una persona que no haya visto el expediente al momento de consultar pueda ver qué es lo que se hizo, ¿no? Y bueno, estos 4 que hacen referencia a las capas o campos de auditoría, ¿no? Que estos ya son para control de los polígonos que nosotros incluimos. Estos sí nosotros no llenamos para nada. Y finalmente, la longitud geométrica o perímetro y el área de la geometría, ambos tipo numérico doble, que ya esto prácticamente el ArcGIS lo calcula de forma automática, ¿no? Entonces, esos campos son los que se tienen en el BGI de títulos y de títulos tachados. De igual manera, en la capa de expedientes tenemos el código de oficina registral. Como les decía, este es uno de los que vamos a encontrar en todos. El número del expediente, la fecha del expediente, el tipo del expediente, ubigeo, observación, los campos de auditoría y los campos geométricos, ¿no? Entonces, prácticamente se está reiterando algunos de ellos, ¿no? La única diferencia
es que aquí vamos a colocar el número del expediente con el que he ingresado y la fecha con la que he ingresado para ser verificado. Luego vienen las de publicidad, que también inician con el código de oficina registral, número de publicidad, fecha de publicidad, que son los diferentes, y el resto vienen a ser ya elementos que se repiten, como el ubigeo, la observación, los campos de auditoría y los campos geométricos. Ahora, de la capa BGI, esta es la más extensa. Estaba dudando incluso si colocarla o solamente hacer referencia, pero vamos a tratar de ver aquello que ya es diferente, ¿no? Acá, aparte del código de oficina registral, como se ha implementado más campos, se ha generado un código de enlace, ¿no? Que este código de enlace lo que hace es enlazar esta tabla principal a nivel de Oracle, hablando, con otra tabla, ¿no? Se ha anexado una tabla adicional y esas dos tablas se comunican con este enlace. O sea, este enlace ya es tratamiento interno del toolgis. Nosotros no lo vamos a ver ni siquiera. Código de oficina registral, número de título, fecha de título, partidas, antecedente, estado del predio, si está activo, inactivo, cerrado, suspendido, ¿no? Eso ya son condiciones legales sobre el predio que estamos analizando. Si está activo, significa que todavía se pueden hacer procesos legales sobre eso. O sea, puede subdividir, rectificar, inactivo y cerrado. A nivel legal deben de tener alguna diferencia, pero yo entiendo que ya son polígonos que no tienen una condición jurídica usable, por así decirlo, ¿no? Tenemos otros, ¿no? Aquí lo indica, aquí están sus descripciones de qué es suspendido y qué es cerrado. El número del CUG, si es que tiene CUG, cabe señalar o mencionar que en el CUSCO hay habilitaciones con CUG que podemos contarlas con las manos, nada más. No hay mucho proceso relacionado a ello. Número de código de referencia catastral, tipo de predio, ubigeo, observación, los campos de auditoría, ¿no? Los campos geométricos, y esta es la tabla de enlace, la tabla que les decía, ¿no? Que se ha enlazado mediante ese código para que podamos agregar otra información adicional a los predios inscritos, como por ejemplo el asiento registral, que como mencionaba, ahora podemos poner en nuestros predios inscritos a qué asiento corresponde la inscripción, porque solamente teníamos antes el número de título y la fecha de inscripción, y la partida, ¿no? Y obviamente, por facilidad y por darle un valor al campo de observación, ahí agregábamos la información relacionada a los asientos. O si tenía ficha, tomo, foja, ¿no? Para los periodos más antiguos. Lote, ¿no? Que corresponde a la denominación de lote. Manzana, dirección registral, número de unidad catastral y el ajuste, ¿no? Que hace referencia a cómo hemos ubicado el polígono. Ubicación, cómo lo hemos ubicado, ya sea por coordenadas, distancia a la esquina, elementos geográficos imperecederos, cartografía base, cartografía autorizada, cartografía rural, Google Earth, otra cartografía. Entonces, toda esta parte ya hace referencia, por ejemplo, a aquellas cartografías que las oficinas registrales poseen y que se han enviado, por ejemplo, a la DTR para validarlas, ¿no? Nosotros en Cusco tenemos, por ejemplo, una restitución aerofotogramétrica del IGN. Tenemos otras cartografías, por ejemplo, Catastro de Cusco, de la Municipalidad Provincial, que han sido autorizadas también, ¿no? Catastro Rural, que puede ser la de Agricultura, el Google Earth, que personalmente discrepo mucho a su uso por la variación temporal que tienen las imágenes, por el desplazamiento que se genera por esa variación temporal, y otras cartografías que se puedan contar, ¿no? De repente una ortofoto, ¿no? Para poder ubicar un predio, ¿no? Entonces, son elementos que nosotros tenemos que precisar en ese campo de ubicación. Graficado. ¿Cómo se ha graficado? Bueno, lo que todos esperamos es que se grafiquen con las coordenadas, ¿no? Pero hay muchos polígonos que son graficados mediante ángulos, distancias o simplemente distancias y una apreciación visual de cómo es el ángulo, porque muchos
planos no tienen ángulos internos, ¿no? Por lo que pasan a la categoría de digitalizados incluso. Por descripción literal, bueno, esto sí es muy particular. Hay predios que sí se pueden reconstruir con su descripción literal y otros muchos que no. ¿Por qué? Porque a veces uno que desconoce el tema técnico y ve una descripción o lee una descripción literal de un predio que dice que tiene 10 por 20, y inmediatamente se le viene a la cabeza un rectángulo, pero los que conocemos un poquito de este tema, también podemos decir que es un paralelogramo de 10 por 20. O quizá puede ser 10 por 20, pero en un lado tenga tramos sinuosos o una curva. Entonces, eso de la descripción literal es un poquito engañoso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también al momento de reconstruir predios con descripción literal, porque puede generar confusión. Generalmente, lo que adoptamos en nuestra oficina en Cusco es que estos predios que tienen esa reconstrucción literal, primero pasen a ser verificados por el coordinador de la oficina y luego actualizados a la base gráfica, pero en las capas referenciales, no en otras capas. Control de calidad, netamente el campo para el administrador de la base gráfica o el especialista en base gráfica, ¿no? Para su control, ¿no? El código del plano, esto hace referencia al plano el cual se ha utilizado para la reconstrucción y un posible enlace mediante el toolgis para su georreferenciación. El acto registral, que viene a ser uno de los actos registrales por el cual se ha generado la modificación o inclusión del predio. Por ejemplo, si es una inmatriculación, inclusión por primera vez, si es una modificación de área por rectificación de área, por ejemplo, podríamos nosotros indicar allí. Muy bien, entonces, esos dos manuales y el instructivo que estamos viendo en este momento, que hace referencia a la directiva que es bien extensa en cuanto a datos, por llamar así a los campos que hemos visto, hace referencia a varias modificaciones e incluso recomendaciones que nos dan para el uso del toolgis, como por ejemplo, ahora, actualmente nosotros podemos seleccionar una o más capas a través del toolgis para incluirlas a nuestra área gráfica. Antes no se podía, ahora podemos seleccionarlo, vamos a ver posteriormente. Podemos nosotros almacenar los polígonos en la BGE o en la BGI según la nueva estructura de la base gráfica registral que hemos visto en diapositiva anterior. Podemos hacer la selección de parámetros de transformación en las funcionalidades de la herramienta del toolgis. Eso, por ejemplo, hace referencia a la transformación de coordenadas que tenemos nosotros si estamos trabajando en un datum WG64 a un datum PZ56 y el toolgis nos permite a nosotros ahora seleccionar el parámetro de transformación. Ustedes saben que los parámetros de transformación están relacionados estrictamente a la escala de trabajo. Si son muy grandes, se utiliza una fórmula X. Si son muy pequeños, se utiliza una fórmula Y. Entonces, eso todavía no está estandarizado, ¿no? Es de repente un comentario que muchos hemos tenido a bien a comentar, por ejemplo, el ingeniero Fernando Arias, en alguna oportunidad nos visita a Cusco o cuando nos hace una capacitación, es decirle o sugerirle que se estandarice uno, pero sabemos que es un poquito complicado, dado las condiciones técnicas a las que se hace referencia. Sin embargo, en Cusco, por ejemplo, hemos adoptado la fórmula 8, como la fórmula que a nosotros nos permite hacer las transformaciones en cuanto a datum se refiere. El análisis de la superposición, funcionalidades de selección, ahora podemos seleccionar por localización, que es un contraste de polígonos, ¿no? Esa funcionalidad es interesante. Carga de imágenes georreferenciadas, búsqueda en la base de datos Oracle, la búsqueda por punto, búsqueda por polígono, y una que se agregó que era búsqueda por información de campos, por partida, número de expediente, número de publicidad, número de título, ¿no? Y adicionalmente nos dan unos tips para agilizar los procedimientos de uso de la herramienta del toolgis. Esto porque, si bien es cierto, la información ya no está de forma local en cada oficina registral, ahora la información está centralizada, como menciona desde un inicio. Nosotros tenemos un ancho de banda con el cual
solicitamos la descarga continua de la información que está en el Oracle. Es por eso que muchos se darán cuenta que carga un poco lento, que se demora. Entonces, nos han dejado algunos tips allí para agilizar esos procedimientos, ¿no? Y no demorar tanto. Muy bien. Entonces, previo a ello, ahora nos centramos en el QGIS, pero en el primer manual no se ha dado una definición de lo que era el QGIS. Es recién en la directiva 3, en la que hace referencia a la estructura de la base gráfica, donde en el punto 4.9 recién lo define, ¿no? Dice que el QGIS es una herramienta informática que contiene un conjunto de funcionalidades que permiten la gestión de la base gráfica registral a través de la evaluación de los expedientes técnicos que ingresan a las áreas de catastro. Entonces, ahí por fin tenemos la definición de qué cosa es el QGIS, ¿no? Entonces, esta herramienta informática nos permite gestionar la base gráfica a través de evaluación de los expedientes técnicos que ingresan al área de catastro. Y aquí tenemos, pues, esa herramienta, esa barrita, ¿no? Compuesta por varios iconos, varios elementos que ya con el tiempo nosotros nos hemos ido familiarizando. Pero cada uno de ellos tiene una función específica. El primero nos permite conectar a los datos mediante la ventana de conexión, ¿no? En ella podemos seleccionar, como mencionó el instructivo, varias capas a la vez, ¿no? Por eso es que tenemos la posibilidad de hacer checks a las capas que yo quiero insertar, ¿no? Previo logueo, obviamente, con usuario y password, ¿no? Y selección de oficina. Luego tenemos la lista desplegable donde se puede hacer uso de las capas. En este caso, la capa en uso es esta, la de previos inscritos. El botón de edición de capa, este botón me permite editar la capa que está aquí seleccionada, ¿no? De tal forma que pueda dibujar en base a los siguientes botones. Insertar el polígono, el cual me despliega la ventana en la cual me pide cómo voy a insertar el polígono, por coordenadas o por ángulos y distancias. El análisis de la información de la base gráfica, que este nos permite mostrar la ventana en la cual administramos los polígonos en cuanto a la información alfanumérica, incluso respecto a sus datos técnicos y superposición, ¿no? Aquí es donde nosotros colocamos la información, en este caso para predios inscritos, partida registral, ficha, tomo, foja, que es, esto ya se ha adaptado este formulario a la nueva estructura de la base de datos de los elementos gráficos, ¿no? Ahí está todo. La búsqueda por polígono, que nos muestra la siguiente ventana, ¿no? Para ello hay que seleccionar un polígono y realizar la búsqueda correspondiente. El resultado nos lo va a mostrar aquí. Y estos datos, estas capas las podemos filtrar, ¿no? En nuestra área gráfica. Búsqueda por punto. Hacemos un clic en ventana y va a analizar en ese clic que nosotros hemos hecho si hay alguna capa. Entonces, en este caso, hay 5 capas las cuales yo puedo hacer uso, ¿no? Al hacer un filtro. Búsqueda por atributo, que es una nueva ventana que nos permite buscar según el atributo. En este caso estoy buscando por partida un lote que he encontrado en 2 capas, ¿no? Luego, la herramienta para importar polígonos, que nos permite importar archivos en Shape, y si estos archivos cuentan con información alfanumérica, anexarlo a los campos ya correspondientes, ¿no? Y la actualización de BGR, que es netamente de uso para quienes administran la base gráfica, ¿no? Para la actualización semiautomática. Y el último botón acerca del QGIS, el cual nos informa en qué versión nos encontramos y los manuales oficiales, ¿no? De instalación y configuración y evaluación técnica, ¿no? Esto ha sido elaborado por la OCTI de sede central. Muy bien, entonces, esa es nuestra ventanita o nuestra barra de herramientas del QGIS que nos permite utilizar las funcionalidades del ArcGIS. ¿Ok? Entonces, ¿el ArcGIS qué es? Pues, el ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica.
como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfico. Nosotros tenemos un sistema de información geográfico registral, porque administramos información gráfica y alfanumérica relacionada, organizada, ¿no? Entonces, es por ello que, entiendo yo, las personas encargadas de la, digamos, de la decisión de migrar de AutoCAD a ArcGIS, estoy seguro que han tomado en consideración estas pautas, ¿no? Porque en el AutoCAD no se podía administrar al nivel que administramos ahora la información alfanumérica y gráfica de nuestras bases gráficas. Entonces, los productos del ArcGIS, ¿no? Mapas generalmente. Y aquí lo tenemos, nuestra base gráfica en el ArcGIS, ¿no? Aquí está el ToolGIS y algunos predios inscritos que se pueden apreciar en el área de trabajo. Muy bien, hasta aquí es el preámbulo teórico. Estoy seguro que muchos habremos recordado algunas cosas que ya hemos leído, de las cuales ya nos hemos instruido, porque es muy importante tener como soporte aquello que es netamente de uso estricto, es decir, los manuales, los lineamientos, los instructivos, porque esos documentos a nosotros nos permiten hacer una gestión correcta de la información. Muy bien, ahora voy a mostrarles unos videitos que se han creado con la finalidad de mostrar esas funcionalidades. Por ejemplo, el tema de la conexión, ¿no? Ustedes pueden ver, se da clic al botón de conexión, nosotros nos logueamos con nuestra contraseña, seleccionamos la oficina registral, en este caso Cusco, me conecto y tengo a disposición aquí la primera, los grupos, ¿no? Empieza 56, WGS 84, ¿no? Y este que hace referencia a los distritos, ¿no? A los límites distritales, ¿ok? Entonces ahora, con la nueva funcionalidad, nosotros podemos seleccionar varias capas a la vez para poder insertarlas. Antes teníamos que hacer uno por uno. Seleccionaba uno, aceptar, otra vez clic, seleccionaba otro, aceptar, otra vez clic. Entonces, era un proceso un poco tedioso. Ahora simplemente selecciono las capas que quiero y estas se van a presentar en mi tabla de contenidos a la izquierda, ¿no? Y la información gráfica correspondiente de esas capas en el área de trabajo. Ahora, personalmente, lo que yo hago para no tener las capas enlistadas de esta manera es agruparlas, ¿no? Las capas las prefiero agrupar por predios inscritos y si tengo expedientes los voy a agrupar ahí a la derecha, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Noten ustedes que demora un poquito, es justamente lo que les decía. Cuando estamos moviéndonos en el área gráfica, como que se está cargando nuevamente, es por el acceso y el ancho de banda para acceder a la información del Oracle, ¿no? Que está en el servidor central. Muy bien, esa es la conexión. Ustedes han visto, es sencilla. Yo creo que todos saben muy bien cómo conectar. Ahora, en cuanto al uso, miren, yo quiero dibujar un polígono. Obviamente inicio la edición del polígono. Yo inicio la edición del polígono y tengo la opción de cargar coordenadas. Como ustedes pueden ver, estoy cargando estas coordenadas de esos polígonos. Entonces, al yo graficar, voy a tener mis polígonos allí graficados con las coordenadas. Pero acá hay un detalle. No sé si les pasa a ustedes o somos algunas personas poco afortunadas de que a pesar de que lo estamos cargando haciendo uso de la herramienta correspondiente, al final no nos permite guardarlo. Simplemente nos manda un error que ya se ha reportado hace bastante tiempo, pero no ha tenido respuesta respecto
al, a ese error, ¿no? O sea, no nos dan una respuesta de por qué no se supera eso, ¿no? Vamos a adelantarlo un poquito más, se está llenando los datos y van a ver que voy a guardar, voy a intentar guardarlo, me pide el logueo correspondiente con el biométrico y esperamos. Esperamos un segundito más, está demorando mucho. Y cuando termina de... Listo. Ahí está. Voy a retroceder un poquito. Ahí está. No sé si ustedes también, o algunas personas que quieren insertar los polígonos mediante coordenadas, les sale este error. Es una excepción from, dice exception from result, ¿no? Y un código de error. Ese error no me permite almacenar los polígonos. Entonces, en mi caso, y en caso de algunas personas que también tienen el mismo problema, seguramente ya se han adaptado y han trabajado de otra manera para poder insertar sus polígonos. Entonces, yo personalmente me he tomado la libertad de mostrar cómo podríamos, una de las soluciones que podríamos dar al momento de tener ese problema, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago no es cargar las coordenadas desde el toolgis, porque ya he visto de que cargando las coordenadas y llenando la información, al final no lo ha almacenado y es prácticamente he perdido el trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es trasladar directamente, como han podido ver, un bloc de notas donde se encuentran las coordenadas separadas por comas en valores x, y, oeste y norte, ¿no? Campo 1, x, campo 2, y, que de acuerdo a los de notas, ahí está, esto es x, esto es y, ¿no? Entonces, field 1, field 2, ahí está. Le doy OK, y lo que va a hacer el ArcGIS es generar un archivo de puntos temporal, el cual me va a permitir a mí dibujar de forma manual, ¿no? Entonces tengo eso, lo voy a agrupar, como les decía, prefiero agrupar la información de predios inscritos, y para que no me incomode mucho los polígonos, lo apago. En lugar de apagar uno por uno, el agrupar me permite apagar con un solo check. Entonces, yo sí puedo editar esta capa y dibujar haciendo uso de los snaps, ¿no? Tenemos snaps de punto. Utilizo la herramienta de dibujo y ahí está. Uso el snaps. Y ahí está. El point snapping. Y simplemente me acerco a los vértices o los puntos que se han creado mediante la opción de trasladar o generar los puntos a partir de un archivo de notas. Y listo, entonces hago el siguiente, que es el B. Ahí está, clic derecho, muestro los datos XY. Ahí está, se ha generado el temporal. Ahí abajo están, ¿no? Entonces puedo ir apagando los puntos que ya no necesito y dibujo los que continúan, ¿no? Igual, ¿cuál es la desventaja de este proceso? Que si yo tengo 1000 vértices, vamos a exagerar un poquito, si yo tuviera un bloque de notas con 1000 coordenadas y hago este procedimiento, ¿qué tendría que hacer? Prácticamente hacer clic sobre cada vértice, sobre cada uno de ellos, para poder dibujar, y eso me tomaría mucho tiempo, ¿no?
En este caso, esta solución yo la aplico para aquellos polígonos que no tienen tantos vértices, que no se vuelva tedioso el procedimiento, ¿no? Porque ustedes están viendo que no toma mucho tiempo el utilizar la herramienta, ¿no? Jalar nada más el bloc de notas con la condición de que esté en este y norte, generar la visualización temporal de los puntos. Si ustedes desean también para diferenciar, pueden cambiar de simbología los puntos y sobre ello gráfica, ¿no? Entonces, bastante útil de esta forma para poder dibujar. Porque, como hemos visto, la herramienta de coordenadas, en mi caso, no sé si les pasará a ustedes o no, no me permite guardar aquellos polígonos que provengan de coordenadas. Muy bien. Ahora, lo que decía, ¿no? Si tengo un polígono que tiene muchas coordenadas, ¿cómo yo podría incluirlo? Miren, acá tengo un polígono que tiene un montón de coordenadas. No creo que sean 1000, pero son muchas. Y si son muchas, el procedimiento se vuelve tedioso. ¿Por qué? Porque no voy a hacerle clic a cada uno de los vértices. Es difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? Miren, principalmente, en la primera parte es igual. Muestro los puntos en X, Y. Oculto la capa, un momento, el grupo, porque está en un lugar donde hay muchos polígonos que nos pueden incomodar un poquito en el tema gráfico. Muy bien. Listo. Ahora, antes de hacer uso de la capa, lo que yo voy a hacer, miren, acá esto lo voy a repetir, porque esto es muy importante. Aquí lo repito. ¿Qué estoy haciendo? Esta capa que se ha generado con la herramienta de mostrar datos XY, solamente es una capa temporal, con la cual no podemos hacer procedimientos específicos con el ArtToolBooks, por ejemplo, herramientas del ArtToolBooks. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo estoy exportando, le he dado clic derecho, Data, y lo voy a exportar. Lo voy a exportar creando un shape a partir de esta capa temporal. Voy a crear un shape llamado puntos. Le doy OK, le digo que sí, y se va a crear aquí los puntos ya como shape y no como capa temporal. Recién, como tengo esos puntos, yo voy a hacer uso de una herramienta del ArtToolBooks, la cual se encuentra en el Data Management Tools, Features y Points to Features, ¿no? Ojo que recuerden que nosotros, al menos en Cusco, tenemos licencias básicas, ¿no? Hay otras herramientas que me podrían dibujar automáticamente incluso un polígono, pero son herramientas licenciadas en otro nivel de acceso a las herramientas del ArcGIS, ¿no? Para una licencia intermedia o alta, ¿no? Nosotros tenemos una licencia de ArcView nada más, no de ArcImport ni de ArcEditor, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago con el Points to Line? Estos puntos que he creado van a permitirme generar una línea. Claro, a mí no me interesa que sea una línea, porque yo incluyo al ToolGIS, al Oracle, polígonos. Entonces, esta línea va a ser una transición, primero, porque va a dibujar inmediatamente sobre cada vértice, sobre cada punto, un segmento. Entonces, yo ya no he hecho clic, 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 clic. O sea, es tedioso. Imagínense darle la vuelta haciendo todo eso. Entonces, con esa herramienta he convertido los puntos, como son puntos sucesivos, a una línea. Y ahora sí, como ya tengo la línea, puedo editar la capa correspondiente. En este caso es una capa de publicidad. Y en esa capa de publicidad yo puedo dibujar. Y hay algunos que ya habrán pensado, entonces, ¿qué herramienta voy a utilizar para poder dibujar? Allá voy a utilizar el Trace, ¿no? Que es una herramienta que te permite hacer trayectos con el mouse. Es esa de ahí. Esta, la del Trace. Esta es para hacer clics consecutivos y esta es para generar trayectos. Entonces, ¿cómo se utiliza el Trace? Recomendación, personalmente digo,
el trace y yo lo utilizo siempre en un vértice contiguo al vértice final. Es decir, este es el vértice final, yo voy a comenzar en el siguiente vértice. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos acá y terminamos acá, vamos a generar un error geométrico, que es el de doble vértice, y no nos va a permitir almacenar ese error en el Oracle. Nos va a salir un mensaje y a veces, como es algo gráfico y no vemos los vértices, es un poquito complejo corregirlo. Entonces, mi recomendación en el uso del trace es comenzar en el vértice siguiente al último. Le doy clic y el resto simplemente es llevar el mouse silueteando el polígono. Entonces me acerco, busco el siguiente vértice y termino en un vértice anterior para que no se genere la duplicidad de vértices y no tengamos el problema de que el Oracle no lo vaya a aceptar. Entonces hay que tomar en consideración que eso está muy estricto ahora. Ya no se puede tener polígonos que tengan cruces de lados ni cruces de vértices en un polígono. Entonces, de esa manera, como ustedes han podido apreciar, ya tengo el polígono, ¿no? Entonces, he utilizado la herramienta de generación de puntos por medio de la visualización XY, lo he exportado a un shape, y ese shape, mediante la herramienta de Points to Line, que es esta de acá, que está en el ArtToolbox, se ha generado una línea, la cual mediante la herramienta Trace, me ha permitido generar el polígono. Entonces, con eso he podido solucionar el problema de las coordenadas que no me está permitiendo almacenar, en mi caso, el QGIS, ¿no? Y luego, bueno, corresponde llenarle la información correspondiente, ¿no? Y su almacenamiento, ¿ve? Ya se almacenó. Operación realizada satisfactoriamente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el trace. Siguiente. Ahora, muchos tenemos también información que presenta el usuario en CAD, ¿no? El usuario te presenta un archivo CAD y tú, ¿cómo lo utilizas para poder graficar en ese CAD? Entonces, yo he planteado dos situaciones que pueden presentarse o que se presentan frecuentemente, de repente para algunas personas. Este es mi CAD. Yo lo que cargo, principalmente, si se han percatado, es la polilínea. No he cargado el polígono, ¿no? Tampoco lo cargo todo. Cuando cargo todo a veces se satura. Yo prefiero cargar primero polilínea y luego anotaciones. ¿Para qué? Para que solamente vea las líneas y los textos, que son importantes. Por ejemplo, las coordenadas. Ahora, las coordenadas a mí me van a ayudar a determinar si la ubicación del CAD, del polígono del CAD, está georreferenciado. Por ejemplo, para poder definir ello, voy a utilizar la herramienta ir a XY o go to XY. Digito la coordenada este del vértice 1, luego la coordenada norte del vértice 1. Ahí está. Pongo un punto y, como pueden percatarse, el vértice 1 está aquí, pero según la coordenada debería estar acá. Entonces, si yo voy a dibujar el polígono del CAD y me doy cuenta de que este no está georreferenciado, en este caso, entonces yo tengo que dibujar y hacer un traslado a la coordenada correspondiente. Entonces, es un procedimiento que no implica mucho conocimiento de muchas herramientas, solamente el tener ya preparado de repente una serie de pasos sencillos que nos van a permitir hacer eso. Muy bien. El texto lo oculto, ya tengo la coordenada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a editar la capa. Edito la capa. Y antes de editar la capa, se me ocurre lo siguiente. Si en el AutoCAD este polígono tiene la condición de close, es decir, está cerrado, en un cerrado lógico, no un cerrado gráfico, entonces yo puedo jalar el polígono. Si yo jalo el polígono y me grafica el polígono, entonces es sencillo. ¿Qué le hago? Como ya estoy en la capa en edición, con la herramienta de selección,
con la herramienta de selección, voy a seleccionar el polígono y solo voy a hacer control C, control V. Control V y me va a preguntar en qué capa lo quieres pegar. En la capa temporal, es decir, en la capa de publicidad. Y ya está. Ya lo tengo en la capa publicidad. Ya lo tengo en la capa temporal. Entonces, si yo puedo jalar el polígono y me muestra el polígono, entonces puedo hacer el control C y el control V. Sencillo. Pero ¿qué pasa si es una polilínea no cerrada? Lógicamente, solo es cerrada de forma gráfica. Cuando ustedes jalen polígono, no va a generar el polígono. Es como si no existiera, porque no tiene un cerrado lógico. Y si no tenemos AutoCAD para poder cerrarlo, porque entiendo yo que ya las oficinas ya no tienen licencias de CAD, y si tienen, de repente es por alguna situación particular. Pero en caso de Cusco, por ejemplo, ya nadie tiene CAD. Bueno, yo sí tengo un CAD, pero ya es una versión muy antigua. Sin embargo, los demás analistas no tienen este programa. Entonces, ¿cómo pueden solucionar ellos este problema de dibujar del CAD cuando no tenemos el polígono? Entonces, vamos a suponer que yo no tengo ese polígono, que simplemente este polígono del CAD está mal cerrado, pues yo lo voy a dibujar. ¿Cómo lo voy a dibujar? Alguno ya se estará imaginando una solución. Dirá, pues, el trace. Claro que sí, el trace. Busco uno de los vértices. Como les decía, yo en el siguiente, no en el que voy a terminar, para no generar la duplicidad. Y listo, he utilizado el trace, no me he demorado mucho. Ya tengo dibujado el polígono. Pero eso no es todo. Recuerden que este vértice debe estar aquí. Quiere decir que eso todavía hay que referenciar según la coordenada de su primer vértice. Entonces, ¿qué hacemos? Eso ya es un artificio, ¿no? Podemos utilizar nuevamente una línea. Por ejemplo, yo voy a utilizar una línea, polígono. Y haciendo clic derecho, voy a tener disponible la lista de herramientas de dibujo. Clic derecho, y ahí está. ¿Qué herramientas de dibujo tengo disponibles para iniciar con el dibujo? Tengo el Absolute XY, ¿no? Que esta me permite a mí darle un valor de coordenadas absolutas al primer vértice. Entonces, lo voy a utilizar. ¿Para qué? Para que mi primer vértice sea el P1, el real. Lo ubico, ahí está. Ya sé que es este el vértice, simplemente dibujo un triángulo, un cuadrado, no importa, lo que me interesa es este vértice. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a seleccionar el polígono y esta X, que viene a ser su centroide, y el elemento gráfico por el cual yo lo puedo desplazar, presionando la tecla control, lo voy a mover al vértice que va a empalmar con la ubicación final. Se empalma allí y luego lo traslado. Y listo. Eso es todo. Ahora, voy a comprobar si efectivamente está correcto. Para ello, no voy a utilizar el primer vértice. Voy a utilizar un vértice aleatorio, uno de los que está aquí abajo. No recuerdo cuál es. Pero ese vértice me va a permitir a mí ver si está correctamente ubicado e incluso escalado. Ahí está, miren. Exactamente. Entonces, ya corroboré de que efectivamente esa es su ubicación y esa es su escala. Por lo tanto, ya terminé de graficar, ya puedo llenar su información alfanumérica y ya puedo almacenar. Muy bien. Ese es en el caso de que esté mal ubicado el archivo CAD. Ahora, ¿qué pasa si no está mal ubicado, sino que está mal escalado? Porque ustedes saben que hay muchos profesionales que sus planos los generan en el mismo modelo, en el mismo model del AutoCAD. Y no lo hacen en un layout, porque en el model le cambian la escala, ahí lo grafican todo.
En cambio, si uno conoce un poquito más el AutoCAD, sabe que él puede elaborar o producir los planos en el layout. Y en el layout no necesitas pues modificar tamaños de los polígonos, porque tú cada viewport en cada viewport puedes configurar la escala. Entonces no necesitas hacer esos artificios. Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Es lo mismo, miren, es el mismo CAD. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo jalo el CAD, siempre tengo que verificar las coordenadas. Si está bien ubicado si está bien georreferenciado. Entonces, al igual que en el anterior caso, voy a ver si se puede graficar utilizando el polígono, como les decía, control C, control V, ¿no? Y voy a corroborar las coordenadas, ¿no? Vamos a ver, vértice 1. ¿Está? Sí, concuerda el vértice 1. Perfecto. Primer elemento. Otro vértice, voy a decir el 15. A ver. Busco el 15. Digito el 15. Ubico el 15 y miren, ¿qué es lo que pasó? El vértice 15 debería estar allí, pero no está allí. El vértice 1 sí coincide, pero el 15 no. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que escalar nuestro polígono. ¿Y cómo escalamos este polígono? Yo utilizo el Spatial Adjustment para poder escalar, porque hay una opción de similitud que es que necesita como mínimo 2 vértices, ¿no? Entonces, como tengo ese problema, como sé que este punto está bien y este debería empalmar acá, entonces tengo que escalarlo. Para ello, como les digo, voy a utilizar el Spatial Adjustment, que está aquí, ¿no? Voy a utilizar los puntos de control. Mi primer punto de control es este y se va a ir ahí. Son 2 clics que hago aquí. ¿Por qué? Porque este punto tiene coincidencia el punto inicial con su punto final. Luego, para el 15, su punto inicial es este vértice, pero su punto final es este otro. Miren, acá yo pude haber graficado un segmento, igual que en el anterior caso. ¿Para qué? Para darle específicamente en el vértice que corresponde, pero acá, a propósito, he hecho un clic al vacío. ¿Por qué? Porque no tengo herramienta de coordenada absoluta, ¿no? Entonces le he hecho un clic al vacío, pero sabemos que eso está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a las herramientas del el Spatial Adjustment y en el vértice 2, que es el del 15, que tengo el inicial, me voy al destino y modifico las coordenadas del destino, ¿no? El este y el norte. Modifico cada una de ellas tomando en consideración el valor correcto, que es la P15. Voy a digitar allí. Siempre con cuidado. Me estaba yendo yo a otro campo. Voy a borrar. Ahora sí. Digito la coordenada este. Hago lo propio con la coordenada norte. Y listo. Eso es todo. Cierro la ventanita. Y como les dije, ya está correctamente ubicado este punto. Solo me falta que ir a la herramienta de Spatial Adjustment. Voy a métodos de ajuste. Adjustment Methods. Utilizo el similar y ese me permite ajustar un polígono con 2 vértices como mínimo, ¿no? Este botoncito solamente se habilita cuando hay los puntos suficientes para poder generar el ajuste, ¿no? Entonces lo ajusto y listo. Pero ahí no queda. He hecho el ajuste por escala, pero voy a corroborar si efectivamente la coordenada P20 corresponde. O sea, esta coordenada P20 debe ser esta de aquí abajo, ¿no? Voy al cuadrito de coordenadas, busco la coordenada P20 y utilizando la herramienta del GoTo, digito la coordenada P20 para comprobar si lo que he hecho es correcto. Y efectivamente ahí está, ¿no? Entonces,
Dos casos particulares del CAD, ¿no? Uno cuando está mal georreferenciado y otro cuando está mal escalado. Entonces, nosotros tenemos las herramientas del ArcGIS más las herramientas del ToolGIS para poder graficar. Perfecto. Siguiente. Ahora, este es sencillo, ¿no? Cuando no tenemos ni CAD, no tenemos coordenadas, pero sí nos mandan un archivo digital en Shape, por ejemplo. Si yo tengo un archivo en Shape o lo he dibujado yo en Shape y tengo un Shape para llenar datos con los campos correspondientes, simplemente es cuestión de seleccionar con el botón de seleccionar Shape y enlazar los campos correspondientes, ¿no? Le doy procesar y eso es todo. Es mucho más sencillo. Esto sí no amerita mucho de qué conversar porque eso es más sencillo, ¿no? Porque el Shape ya existe y los datos incluso ya están llenados porque se ha hecho un enlace respecto a esa información. Estoy cargando otro, este es un previo inscrito. Muy bien, enlazado los campos, me voy a ver el previo inscrito, y está. Y puedo verificar los datos que se han cargado. Ahí están los datos, ¿no? Partida, antecedente, fecha de título, nombre de título, estado, etc. Puedo hacer correcciones, llenar datos que faltan. Y eso almacenarlo como corresponde. Entonces, esta herramienta es para cuando tengas un shape y lo debas utilizar, ¿no? Muy bien, ahí está. Se ha cargado los dos, ¿no? Otras herramientas, como vemos expuesto en las diapositivas, hay herramientas que me permiten a mí hacer una gestión de ubicación por punto, selección o búsqueda por polígono. Entonces, acá por ejemplo, estoy haciendo un filtro, ¿no? Porque tengo otras búsquedas aquí, y si voy a generar un gráfico, esto me puede confundir. Entonces, lo que hago es, con un dato de mi data alfanumérica, filtrar ese polígono haciendo uso de la herramienta del constructor de consultas, que es el Query Builder, por medio de publicidad o ID, como ustedes deseen, ¿no? Yo lo estoy haciendo en este caso por nombre de publicidad, porque es un valor único. Le doy OK. Pero acá en detalles, los que trabajan con consultas, siempre verifiquen también esta ventanita. Porque acá te dice, por ejemplo, que la expresión ha sido verificada satisfactoriamente y esta significa que tu consulta es correcta a nivel de código y adicionalmente hay resultados. Pero si tu consulta no tiene resultados, te va a mostrar lo siguiente. La expresión es correcta a nivel de código, pero no hay resultados, ¿no? Y bueno, eso es ventanitas que tenemos que interpretar también, ¿no? Entonces se ha filtrado únicamente ese polígono. Entonces, cuestión de filtros, que es un tema un poquito especial, que conocer un poquito de programación, pero el botón de ayuda del ArcGIS te puede enseñar algunas consultas básicas para poder utilizarlas. Lo demás es llenar los datos. Así. Estamos viendo otras herramientas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar las herramientas para mostrar los datos técnicos, lados, vértices, centroide, ¿no? Que los calcula automáticamente el ToolGIS y nos permite mostrarlos. Bueno, solo estamos mostrando estos dos porque a la escala en la que estoy no permite ver todo. Entonces, poco a poco van a ir apareciendo, ¿no? El área, las medidas perimétricas, ¿no? Que son datos que ustedes pueden cargar a sus informes de ser necesario. También lo que pueden hacer es, a ver, la superposición, ¿no? Nosotros podemos calcular superposición de acuerdo a la ubicación en la que se encuentre, porque este es un contraste que se hace aquí en detalle. El manual, haciendo un pequeño paréntesis, el manual nos dice que podemos utilizar todas estas fórmulas para transformación de coordenadas. Esto para ver si en otro datum existe un polígono inscrito
y lo va a contrastar también respecto al que estamos analizando y nos va a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces va a ser una transformación, como les decía, en Cusco utilizamos la fórmula 8, muestra el resultado, y lo que hacemos simplemente es filtrarlo o mostrarlo en pantalla. Tenemos dos superposiciones. Uno en la capa histórico y otro en la capa inscritos, ¿no? Aquí está la capa inscritos, pero no está la capa históricos. El gráfico, puedo seleccionar cuál mediante el OID. Por ejemplo, esta es una práctica muy útil, ¿no? Porque puede haber una lista de 20 polígonos, pero sabemos que no se superpone con los 20, porque hay otros que tienen condición referencial o X condiciones. Entonces yo puedo hacer una especie de segregación haciendo una verificación de OIDs, porque acá me muestra el OID. Acá también está. Entonces con ese OID yo puedo decir a ver sobre qué predios está, voy a generar mi superposición, ¿no? La grafico, ahí está. La otra superposición es una superposición que está en la parte superior. Te voy a adentrar un poquito. Podemos generar una visualización en el Google Earth, por eso estaba cargando así. Ahí está. Entonces, puedo ir a Google Earth guardando un archivo KML y ese automáticamente lo va a mandar, lanzar en el Google Earth. Personalmente no me parece muy preciso, que ahí están las dos superposiciones. No me parece muy preciso por el tema de los años. Los satélites, el GeoEye, es de Google Earth, no toma la imagen cada cierto tiempo, sí, pero con distinta inclinación. Por eso que hay desplazamientos de imágenes. Si ustedes han hecho el histórico de imágenes, se habrán dado cuenta que desplaza la imagen y obviamente no la podemos utilizar como para definir una ubicación de forma precisa. Por eso se maneja a nivel referencial nomás el tema de Google Earth también. Ahí está el polígono de históricos, esa superposición, no me interesa superposición, la voy a ver, ahí están los históricos, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente. Otras herramientas, como por ejemplo, la de búsqueda por punto o búsqueda por selección, ¿no? Entonces yo selecciono un polígono y utilizo la herramienta de búsqueda por polígono. Entonces va a buscar todo aquello que toque, ¿no? En este caso, todo que esté adentro. Si le damos una distancia de búsqueda, va a ser un buffer, como una especie de área de amortiguamiento. Va a evaluar todo lo que hay, ¿no? En este caso me está mostrando todas las capas que están dentro de este polígono seleccionado, ¿no? Si le doy una distancia de búsqueda, va a generar un buffer, como les digo, y todo aquello que esté a esa distancia también lo va a seleccionar. La de búsqueda por punto, que es simplemente dar un clic en un lugar que quieres analizar, va a pedir seleccionar la fórmula de transformación, y luego te va a mostrar los resultados en una ventana similar, ¿no? Búsqueda por punto. Luego, ¿qué tenemos aquí? Búsqueda por atributo. La búsqueda por atributo es simplemente seleccionar la oficina, qué estás buscando, y te lo va a mostrar, ¿no? Lo puedes filtrar. Esto te busca en toda la data. No importa en qué capa esté, te va a mostrar resultados siempre y cuando exista, ¿no? Puedes buscar inscritos, títulos, predios inscritos, publicidades, ¿no? Si no hay resultados, no te los va a mostrar. Si hay resultados, obviamente vas a tener una lista ahí, ¿no?
Esa es la de insertar polígono, ya hemos visto. Muy bien. Siguiente, georreferenciación. Y para terminar el gráfico, vamos a apresurarnos un poquito. Tenemos un plano, en este caso un certificado de información catastral del 99, el cual yo quiero georreferenciar, ¿no? La georreferenciación tiene un mecanismo, ¿no? Generalmente se recomienda que si vas a georreferenciar, lo trabajes del punto más al norte y al oeste y en forma horaria. Voy a darle un poquito esto. Estoy cargando nuevamente las capas. Listo. Muy bien. Ahora voy a jalar mi imagen. No sé dónde está. Para ello el botón Georeferencing me va a ayudar a ubicarlo. Y está mi barra de herramientas Georeferencing. Entonces lo ubico en pantalla y comienzo en el punto que se encuentra más al norte y al oeste, que vendría a ser este de aquí. Le doy un clic derecho, la coordenada que indica ese vértice, le damos OK, nos acercamos a la capa, vamos en forma horaria, vamos al siguiente vértice, y aquí hay que hacer un paréntesis también. A veces el trabajo se ve tan mecánico que parecemos no entender qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a explicarles más o menos qué es lo que hace referencia el primer punto. El primer punto lo que hace es trasladar la imagen a ese lugar. ¿De acuerdo? El primer punto. El segundo punto lo que hace es escalar la imagen según la distancia que se tiene en este segmento. ¿De acuerdo? Entonces el primero mueve, ubicación, el segundo escala. ¿Y qué es lo que hace el tercero? El tercer punto le dota de cierta precisión. Cuando yo termine de hacer de colocar la coordenada del tercer punto, ustedes van a notar que la imagen como que se va a distorsionar un poco. Eso es debido a esa pequeña precisión que le está dando a la georreferenciación. Entonces, eso me genera la siguiente cuestión. Si yo hago un cuarto punto, le voy a dotar de mayor precisión. No sé si notaron, pero luego de darle el puntito, como que se reacomoda. Miren, es inmediato, se ha reacomodado, ¿no? Entonces, si yo le doy un cuarto punto, o sea, si yo le doy este más, le estoy dotando de más precisión, y si le sigo dando más puntos, 5, 6, 7 puntos, ¿será mucho más precisa la georreferenciación? No. Por experiencia y algunas recomendaciones que en un momento recibí respecto a este punto, tú puedes hacer como máximo cuatro referencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el quinto al sexto ya generas distorsión. Ya no es una georreferenciación correcta, ¿no? Entonces, como mínimo 3 o máximo 4, ¿no? Yo trabajo con 3 porque es suficiente, ¿no? Si te le pongo más vértices o más puntos de control, ahí ya se distorsiona la imagen y ya no hemos hecho un proceso correcto. Entonces, luego es actualizar la georreferenciación y eso es todo, ¿no? Y ya está georreferenciado, ya puedo digitalizar mi polígono. Y para culminar, para tener tiempo para algunas consultas, que va a haber, creo que sí, vamos a ver el gráfico. O sea, nosotros cuando trabajamos con el ToolGIS y el ArcGIS, lo hacemos con la finalidad de generar un gráfico. Y este gráfico tiene que tener los elementos correspondientes para que sea entendible por las personas que lo vayan a ver. Personalmente yo tengo el concepto de que cuando nosotros emitimos un informe técnico textual y un informe técnico gráfico, este va a llegar a las manos de una persona que no necesariamente tiene una formación en ingeniería o en arquitectura. Puede llegar a las manos de una persona que simplemente tiene un oficio. Pero si nosotros logramos, con nuestro informe gráfico y con nuestro informe textual,
logramos que esa persona comprenda, nos vamos a evitar nosotros que tengamos citas, nos vamos a evitar de que esa persona gaste un dinero en contratar un profesional que le explique qué es lo que significa el gráfico que le estamos dando. Entonces, la persona que recibe esa información va a sentirse satisfecho porque está comprendiendo. Y siempre pongo como referencia este ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van a un mall, en la puerta generalmente suele haber un mapa de ubicación, ¿no? Donde te dicen en qué nivel estás, dónde están las tiendas, deportes, dónde está el patio de comidas, y generalmente te ponen en un punto y te ponen el texto, usted está aquí, ¿no? Y cuando tú vas y ves ese mapa, puedes decir, ah, ya en el tercer piso está Adidas, ¿no? Allá en el segundo piso está el patio de comidas. Entonces, estás leyendo el mapa sin haber tenido una formación en ingeniería, una formación en sistemas de información geográfica. Entonces, si nosotros logramos con nuestros gráficos técnicos de que una persona cualquiera entienda de esa manera nuestro gráfico, entonces estamos ahorrando su tiempo y el nuestro también, evitando colas en citas, ¿no? Entonces, este gráfico, los elementos que debe de tener son pues un etiquetado, ¿no? Un etiquetado que me dé a entender qué cosa es el polígono, qué cosa es ese achurado rojo. Entonces, yo utilizo, por ejemplo, el labeling, ¿no? Con el Maplex, que es un motor de etiquetado, no el básico. El Maplex me permite tener una mayor gestión de las etiquetas, ¿no? Y tengo también ya las etiquetas preparadas, ¿no? Yo simplemente selecciono y cargo mis etiquetas para que automáticamente me calcule el área, ¿no? En hectáreas, en metros cuadrados, y al momento de aplicar, mire, ya lo tengo en hectáreas ahí. El resto ya es cuestión de cómo vas a presentarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, al área, si no se ve el texto cuando está encima del polígono porque está saturado, entonces lo que hago es generar una flechita, ¿no? Configurando sus propiedades de tamaño, color, y una posición fuera del polígono, y una extensión en puntos, ¿no? Ahí está. Se ve mucho mejor. Y de igual manera, si es una publicidad, también cargo publicidad. Ahí está el texto de publicidad, ¿no? En el cual muestro el acto, búsqueda catastral, la publicidad, el área digital y el perímetro digital, que puede concordar o no con lo que presenta el usuario físicamente en sus planos, ¿no? De los predios inscritos, también hay una plantillita, pero esta va a demorar un poquito porque hay mucha información. Cuando ustedes quieren cargar la información, como está cargada toda la base gráfica de predios inscritos, va a demorar, porque quiere mostrar todo eso el ArcGIS. Entonces, para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer es hacer filtros, ¿no? Voy a filtrar aquellos polígonos inscritos que deseo mostrar, no todos. Entonces, puedo hacer un filtro de capa o hacer un filtro de etiqueta, ¿no? Primero voy a mostrar solamente partidas. Ahí sí va a cargar, que la otra plantilla de texto se saturaba demasiado, como pueden ver, ¿no? Entonces voy a hacer primero un filtro de capa, conociendo el OID de los polígonos que quiero mostrar, solamente estos datos, ¿no? Entonces, solo voy a mostrar esos 4 o 5 polígonos, me voy a la capa, voy a estar en la capa de predios inscritos, la edito, me voy a sus propiedades, perdón, y en la ventana de propiedades, con el constructor de consultas, hago lo siguiente. OID, porque voy a utilizar los OIDs, in, ¿no? Muéstrame los OIDs en estos valores, ¿no? Estoy copiándolo. Le doy verificar, le doy OK, y solamente me muestra esos elementos. Ahora, yo puedo también hacer una discriminación o un filtro en el texto. Es decir, no quiero que todos tengan etiqueta, solamente quiero que este tenga etiqueta. Entonces, ahí también, gracias al Maplex, y con la otra herramienta también de etiquetado, pueden hacer un filtro adicional por OID, ¿no? En este caso, como es uno solo, es igual. Este es el primero.
Le doy OK. Y solamente este polígono es el que tiene la etiqueta, ¿no? Cambio el tamaño del texto. Ahí está. Le doy OK. Listo. Entonces, el resto ya es cuestión de colores. Por ejemplo, hace poco en Cusco hemos adoptado una nomenclatura de colores para los elementos que ya conocíamos desde el CAD. Entonces, simplemente es dotarle de un aspecto más vistoso a nuestros polígonos, a las líneas de los polígonos, ¿no? Para que el usuario, mediante los colores, también pueda interpretar qué cosa es. Porque nosotros, cuando vemos un mapa, relacionamos color con una leyenda, ¿no? Si la leyenda me dice que el rojo es el polígono que yo he presentado como usuario, entonces, perfecto, mi leyenda está funcionando y el color también. Y estamos logrando, mediante una plantilla, generar esa información, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver, automáticamente ya se ha cargado la plantilla que está en los lineamientos de la calificación técnica. Y el resto es simplemente manipulación de herramientas básicas en cuanto a generación de mapas, ¿no? Ahí está mi leyenda, estoy encuadrando mi gráfico, le he dado una escala en 5000, voy a cambiar la escala de la cuadrícula. Como es 5000, mi cuadrícula va a ser menos un 0, o sea, 500. Cada 500 en X, cada 500 en Y. Bueno, ahí me confundí, le puse 50, entonces 500. Tiene que ser menos un 0 siempre. Ya está. Si esto es 5000, acá es 500. Si es 500, acá es 50, ¿no? Ahí está, la cuadrícula se ve bien. En la parte inferior está la escala gráfica, tiene también su escala absoluta, y el resto es cambiarle de nombres, ¿no? Cuando esto de los nombres hay que tener mucho cuidado. Yo lo cambio ya al final, no lo cambio antes. ¿Por qué? Porque el toolgis ya nos reconoce el cambio de nombre aquí para poder editar la capa. Ahora tiene que tener el nombre sí o sí desde su estructura para poder editarlo. Entonces yo lo hago ya el cambio al final para que en la leyenda aparezca el texto al que corresponde pues la línea, ¿no? En este caso, ámbito de estudio, predios inscritos, superposición. Entonces, cualquier usuario, experto o no, que vea esto y relacione leyenda con gráfico, va a ser suficiente para que lo comprenda. Ahora, si va a sacar una cita, que sea una cita para que te pregunte algo más técnico, ¿no? Con su profesional, obviamente. No para preguntarte por qué esta línea es de color rojo o qué es esto, qué es esta línea, no. Entonces, debemos de procurar que nuestro mapa, nuestro gráfico técnico, tenga los datos suficientes para que cualquier persona pueda comprender, ¿no? En este caso, genero el PDF para poder subirlo al SGIT y listo. Claro, no hay que olvidar que hay datos que hay que colocar, ¿no? Por ejemplo, el número del título o búsqueda catastral en la parte superior, el número de informe técnico al que está relacionado mi gráfico, ¿no? Ahí está, esto falta llenar esta información, falta llenar la información en la parte inferior, el dato, y el resto ya es pues información que se llena automáticamente según usuario del sistema, etc. Entonces, con ello, con este gráfico, doy por concluido mi presentación, esperando que en primera instancia algunas cositas les haya refrescado la memoria o les haya servido para poder tomarlo en consideración al momento de que ustedes tengan que hacer un informe gráfico al hacer uso del toolgis o del ArcGIS para poder graficar sus polígonos. Muchas gracias por su atención. Ahora, Felicita, no sé si habrá preguntas. Estamos prestos para poder contestar todas las que hubieran. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su excelente ponencia para esta sexta y última sesión del curso en actualización en materia catastral. Estimados participantes, les vamos a agradecer, por favor, si es que tienen alguna pregunta o comentario que quisieran formular al ponente, poder hacerlo por el chat de la aplicación, así como ya lo han estado haciendo de antes, o en tal caso pedir el uso de la palabra levantando la opción de la mano.
Sí, ahora, ingeniero, le vamos a formular la pregunta que ya han indicado en el chat. La pregunta es la siguiente. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tan factible sería crear en Model Builder un proceso que automatice el proceso de crear polígonos a partir de coordenadas UTM? A ver, es interesante la pregunta. En realidad estamos saliéndonos de lo que conocemos básicamente del ArcGIS a un tema un poquito más avanzado. El Model Builder te permite generar un modelo bajo procesos, ¿no? Que tú determinas en una ventana, es como si estuvieras creando un mapa de flujos o un cuadro de flujos, ¿no? En el cual tú determinas qué se va a procesar primero, qué después, etcétera. Entonces, yo creo que se podría generar un procedimiento para poder jalar las coordenadas, pero eh, crear el modelo en sí, de repente para una persona que tenga un poquito más de expertise, ¿no? En el uso del ArcGIS. Sin embargo, ten presente que hay muchas personas que ya sobre la marcha, cuando se hizo el cambio de AutoCAD a ArcGIS, empezaron a aprender, ¿no? Y hasta ahora, de repente hay muchos que solamente tienen los conocimientos básicos que te ha determinado el manual para poder proceder con tu calificación. Entonces, yo procuraría, en este caso, trabajarlo de la forma un poco más sencilla. Ahora, si tú conoces un poquito más en cuanto a modelamiento ya de procesos en el ArcGIS, pues bienvenido sea de repente una propuesta, ¿no? Para poder generar un proceso y distribuirlo a todos. Pero ten presente también que en el ToolGIS se tiene la posibilidad con un formulario de repente un poquito más amigable a aquellas personas que no conocen estos temas para poder incluir los polígonos mediante esas coordenadas. Ahora, yo mencionaba en mi exposición de que tengo un problema. Yo no puedo almacenar polígonos que se han generado por coordenadas. Entonces, me dio la oportunidad para poder mostrarles cuál es el proceso que yo hago. Como no puedo hacerlo con el ToolGIS, yo lo hago mediante las herramientas del ArcGIS para generar los polígonos. Espero que la respuesta te haya sido interesante. El siguiente, por favor. Ingeniero Marco, ya no tenemos más preguntas. Ya tenían levantado la mano. Esa sería la única pregunta formulada hasta el momento. Perfecto. Muy bien, entonces, si me permite acotar ya para dejarlos descansar, porque esto ha sido un tema bastante acelerado y yo entiendo de que un curso de ArcGIS pues no te toma 2 horas. No es como telemática que en 6 horas te enseñan todo un básico. Pero, miren, el manual es muy útil, es bien bonito. Yo lo he leído de principio a fin y he visto que tiene unos procedimientos muy interesantes, distintos a los que yo solía utilizar. Pero bueno, hay distintos caminos, ¿no? Que te pueden llegar a un mismo resultado. Entonces la sugerencia es esa, ¿no? No olvidarse de que los manuales que nosotros se nos entregan, pues tienen una finalidad de instruirnos, ¿no? De mejorar de repente las capacidades que ya tenemos y obviamente con ello mejorar procesos, ¿no? La mejora de procesos siempre se va a dar. Ahora, por ejemplo, con lo que yo estoy peleando es con un error que me manda la actualización cuando hay vértices duplicados. Ya no duplicados, sino triplicados. Entonces, son cuestiones que se presentan en el camino, las que uno tiene que empezar a investigar para poder saltar pues, esas vallas, ¿no? Entonces, compañeros, les agradezco por vuestra atención. Espero que haya sido útil algo de lo poco que he podido conversar con ustedes el día de hoy y que si tienen ustedes alguna consulta posterior, ya que en otras ocasiones también me las han hecho llegar, les puedo mostrar en pantalla mi correo. De repente con temas de corrección de polígonos, porque actualmente estoy terminando de desarrollar un pequeño aplicativo en ArcPy para poder hacer
una corrección de los polígonos que tienen vértices duplicados, que tienen lados cruzados. Entonces vamos ahí aportando un poquito más al tema del QGIS en cuanto a otras herramientas que nosotros podemos generar de forma un poquito particular. Felicita, muchas gracias. Conmigo entonces será hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Castro. Gracias por su tiempo y por los conocimientos brindados a lo largo de esta jornada virtual. Agradecerle, ¿no?, nuevamente a nombre de todos los compañeros analistas de capacitación de las 13 zonas registrales. Y nos vemos en otra ocasión, ingeniero Marco. Muchas gracias a todos ustedes, queridos participantes. No se olviden que los materiales están siendo colgados en el campus virtual. Asimismo, el examen va a estar disponible a partir del día 11. Igual les vamos a estar comunicando a sus respectivos correos para que puedan rendirlo. El examen estará habilitado hasta el día 15. ¿Ok? Entonces, nos vemos pronto y muchas gracias a cada uno de ustedes y éxitos en todo.